empleabilidad? A ver, empleabilidad es un término muy antiguo que fue acuñado probablemente hace 30 o 40 años, ¿no? Esto yo hoy en día considero que ha sido ya rebasado por lo que se llama desarrollo personal y profesional. O sea, yo le llamaría más desarrollo personal y profesional. Los seres humanos tenemos que tener un plan de vida, un plan de trabajo. Así como los países más exitosos tienen un plan estratégico, las empresas más exitosas tienen un plan estratégico, los seres humanos también tenemos que tener un plan estratégico, que es el plan de desarrollo personal y profesional. ¿Cuál es el plan estratégico del Perú? ¿Cuál es el objetivo más importante del Perú? ¿Alguien lo conoce? Se hablaba de que existía un grupo ahí de pensantes. Mira, conozco, fíjate, qué buena pregunta la que has hecho. Fíjate, conozco el de Brasil con respecto a eso y creo que en el Perú ahí se juntaron un grupo ahí de pensantes, pero que lo hayan divulgado, lo hayan compartido, ¿no? Y muy probablemente no lo tengamos. No hay, pues los peruanos estamos, o sea, el Perú como país está donde está porque no tiene un plan estratégico. Las empresas están donde están porque si tienen un plan estratégico, eso los ayuda a llegar a donde están. Pero las empresas que no tienen un plan estratégico están donde están porque, bueno, por la casualidad o por cosas de la vida. Y lo mismo nos pasa a los seres humanos. Las personas que tienen un plan estratégico, que definen metas, objetivos y estrategias, son personas que definitivamente van a llegar mucho más lejos que las que no los tienen, ¿no? Y el plan estratégico debería ser un documento que todos deberíamos tener en nuestra cartera, en nuestra billetera. O sea, cuáles son mis objetivos para los próximos 5 años y qué es lo que tengo que hacer para llegar a ellos. Y ese es un tema grave porque los peruanos no planificamos. Podemos verlo en el caso de las AFP para los independientes. Ha habido un reclamo tremendo de los independientes que no quieren ahorrar para el futuro. Lo que quieren es esperar un plan 65 donde el resto de los peruanos tengamos que mantener a esas personas que no quieren aportar. O sea, los peruanos no ahorramos, no somos un país de ahorro. Nos aumentan el sueldo, invitamos chifas, nos vamos de viaje, cambiamos de carro, cambiamos de electrodomésticos, pero no estamos pensando en qué vamos a vivir del futuro. Y entonces tenemos que muchas personas mayores terminan teniendo que vivir de los hijos. Y algunos se quedan simplemente en la indigencia porque los hijos no los quieren mantener. O sea, cuando tú hablas de empleabilidad, hablas básicamente de una actitud. De una actitud que consiste en estar mirando al futuro y al presente también. O sea, porque nosotros estamos hoy en día, somos el resultado de lo que planeamos o no planeamos hace 5, 10 o 15 años. Y vamos a estar dentro de 5, 10 o 15 años como resultado de lo que hagamos hoy día, de lo que planifiquemos hoy día. Mira, qué interesante, qué interesante. La siguiente pregunta, Nadia. Sí. ¿Qué deben hacer tanto los jóvenes como las personas más mayores para poder conseguir un empleo? A ver, lo primero que tienen que hacer es determinar cuáles son las competencias y las características y las actitudes que requiere el mercado laboral. O sea, qué es lo que están buscando los empleadores, qué cosa quieren, o sea, qué buscan. Y entender que tienen que comenzar a trabajar en desarrollar esas competencias. Por ejemplo, hoy en día, alguien que no habla inglés es como que tuviera, digamos, tiene una debilidad, tiene una falencia. Alguien que no maneja temas de cómputo tiene otra falencia. Y alguien que no tiene inteligencia emocional o que no la aplica en el trabajo tiene otra falencia, ¿no? Además de eso, todas las empresas están buscando gente que tenga liderazgo, creatividad, orientación a resultados, trabajo en equipo. O sea, tenemos que demostrar, y eso se demuestra desde el colegio y desde la universidad, ¿no? O sea, las personas más exitosas son aquellas que tienen esas competencias, que primero han determinado cuáles son las competencias que busca el mercado y luego se han preocupado de desarrollarlas, ¿no? Interesante. Fíjense lo que ha comentado Manuel, que o sea, ya estamos dejando de lado esas competencias que antes necesitábamos, saber de repente estar en una buena universidad y que yo por eso ya te garantizaba mi empleabilidad. Él está hablando actualmente que hay competencias soft, es la que llamamos las competencias blandas, por ejemplo, la actitud, la inteligencia emocional, o sea, hacer un buen uso de mi manejo de relaciones interpersonales, tener capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, creatividad, capacidad de negociación, y fíjense, y 2 competencias que he hablado que prácticamente son muy necesarias, el saber otro idioma u otros idiomas, y el estar acorde con la tecnología actual, que es el manejo de la ofimática. Ni siquiera ya a nivel de usuario, sino a nivel de administrador, que ya muchas empresas lo solicitan a los postulantes, al margen del cargo que están postulando. O sea, no estamos hablando que están postulando a una área de sistemas, estamos hablando que están postulando a cualquier área de una empresa. Interesante realmente lo que está comentando Manuel, que es un experto en este tema. Nadia, ¿qué otra pregunta tenemos para Manuel? Que yo sé que está generando una serie de expectativas entre todos nuestros radioyentes. Sí.
Se comenta que, bueno, que las mujeres tienen menos posibilidades frente a los hombres de conseguir un empleo porque se pueden casar, tener hijos, luego descansar después que salen embarazadas. Y bueno, ¿qué hay de cierto en esto que las mujeres, por tal motivo, trabajan menos que los hombres? Uy, 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 cuidado acá porque hay sexismo, ¿ah? Aquí hay un tema muy importante. En el 80 o 90% de las empresas en el Perú, sus áreas de recursos humanos están en la edad de piedra. Como decía hace un rato, cuando piden en un aviso en el periódico candidatos que sean hombres, 1,85 m, pelo rubio, ojos azules, graduado de la Universidad Pacífico, Católica o Lima, están discriminando al resto de las personas, ¿no? Y están discriminando a las mujeres porque generalmente lo ponen en forma masculina el pedido, ¿no? Y a su mismo, estas personas que están en la edad de piedra creen que las mujeres van a trabajar menos, lo cual no es cierto. Y aquí les voy a hacer una pregunta. O sea, en los colegios mixtos, ¿quiénes son los primeros, los hombres o las mujeres? En las universidades, ¿quiénes ocupan los primeros lugares, los hombres o las mujeres? Para mí, en base a las decenas de años que tengo trabajando con ejecutivos y ejecutivas, yo he podido determinar que las mujeres en promedio son más inteligentes que los hombres, porque usan la intuición, que es ese sexto sentido. Los hombres somos más racionales, en cambio las mujeres tienen la capacidad de poder definir o determinar si algo es positivo o negativo, si algo puede salir bien o mal, en base al uso de la intuición, que no es otra cosa que la racionalidad escondida que tenemos en la mente, ¿no? Entonces, discriminar a una mujer es un absurdo. O sea, no por un tema legal, sino es un absurdo porque estamos desperdiciando a gente valiosa. Y la mujer no tiene que trabajar 8, 10 o 14 horas para agregar valor. O sea, la mujer puede trabajar inclusive desde su casa. O sea, hoy en día hay países, o sea, si uno viaja a un país desarrollado va a encontrar mujeres manejando camiones, tractores, haciendo trabajos que antes eran exclusivamente de los hombres. Y trabajan igual o mejor que los hombres, pues son hasta más cuidadosas en estos trabajos, ¿no? ¿Por qué prefieren policías mujeres en tránsito? Porque son más cuidadosas y son más honestas aparentemente también, ¿no? Entonces, discriminar a las mujeres no debe ser válido. Una mujer puede trabajar de su casa y va a trabajar feliz porque se va a sentir realizada en sus dos roles, en el rol de madre o esposa y además en el rol profesional. Y las empresas no tienen en el Perú una política de part-time, o sea, de trabajo a tiempo parcial, no tienen políticas especiales para ayudar a las mujeres. O sea, siempre cuando contratan a una mujer o quieren contratar a una mujer, si es soltera le preguntan, ¿te vas a casar? Porque están pensando, si se casa y sale embarazada, entonces va a estar 4 meses fuera. Y es un absurdo, porque nuevamente, los seres humanos no agregamos valor tanto por cuánto tiempo estamos sentados en un escritorio, sino por cómo agregar, sino a través de nuestras ideas, de la creatividad, de las innovaciones, de nuestros aportes al negocio. Y eso lo puede hacer uno sentado en un escritorio o lo puede hacer de su casa. Miren, qué interesante lo que está comentando Manuel acerca del género dentro de las organizaciones, pero en tu experiencia, Manuel, ¿eso estamos remontándolo o realmente se está agudizando esta discriminación? Se está remontando, pero poco a poco. O sea, ya hay empresas que han entendido que las mujeres agregan valor y están teniendo cada vez más mujeres en sus organizaciones, no solamente en niveles bajos, sino en niveles ejecutivos altos, ¿no? Y si ustedes ven las empresas que tienen mujeres en sus niveles más altos, probablemente son más exitosas que las empresas que no los tienen. Sí, pues eso es cierto. La mujer, por ejemplo, en términos generales del colegio, es mucho más responsable que los hombres. Y eso está a nivel dentro de este software mental que nosotros tenemos. Es cierto, la mujer tiene más desarrollada la inteligencia emocional, sabe relacionarse mejor con las personas. Y también, actualmente, también ese prototipo de trabajos que eran enteramente exclusivos de los hombres, como era, por ejemplo, el de manejar estos camiones por encima de los 4.000 metros de altura, también actualmente ya estamos viendo damas, inclusive ha habido reportajes que lo están haciendo y cada vez también actividades de mayor riesgo lo están haciendo mujeres, ¿no? O sea, es un mito el pensar que una mujer por su condición de ser mujer, pues no puede realizar muchas cosas. Eso es falso, ¿no? De repente lo que tenemos que determinar es que tiene que haber más facilidades, porque también no se le puede negar el derecho a la maternidad a una mujer, indudablemente, como también el acompañamiento que debe ser el esposo o la pareja cuando da luz, también hay que permitirle, todavía es muy poco, ¿no? En otros países son 2 meses, muchas veces que le dan al esposo para que acompañe a la esposa. En Europa, por ejemplo, es un buen tiempo el que le dan al esposo. Es cierto, tiene que humanizarse más los trabajos. Sí, una mujer que entra a trabajar a una empresa donde sabe que le dan esas oportunidades de manejar su tiempo, va a agregar mucho más valor y va a querer más a su empresa.
para que las empresas sean exitosas, tienen que contar con el capital humano que las haga ser exitosas. Porque lo que tiene una empresa es gente que compite contra la gente de las otras empresas. Perfecto. Entonces, el que tenga la mejor gente va a ser el que logre los mejores resultados. La diferencial, como se dice. Así es. Bueno, vamos a hacer un alto, vamos a pasar acá a esta parte que a todos nosotros nos ayuda a mejorar nuestra espiritualidad. Ya volvemos con Vida en Plenitud, nuestro invitado Manuel Cubas, y ya volvemos. Radio María te acompaña noche y día. Radio María, una voz católica en tu casa. Retomando el programa Vida en Plenitud con nuestro invitado Manuel Cubas, el tema empleabilidad. A ver, Nadia, la siguiente pregunta, por favor, para Manuel. Sí, ¿qué deben hacer las personas, independientemente de la edad que tengan y el sexo que tengan, para mantener sus empleos o desarrollar sus carreras en una forma ascendente? A ver, la responsabilidad de nuestras carreras depende de nosotros mismos, de las personas. Mucha gente cree que entra a trabajar en una empresa y la empresa tiene que preocuparse de la carrera de uno. Eso es falso. O sea, las buenas empresas lo que hacen es sí, se preocupan de retener, de desarrollar y de entrenar a la gente que quieren y que agrega valor, ¿no? Pero la responsabilidad última es nuestra lealtad es con nosotros mismos. Entonces, ¿qué debe hacer cualquier persona? Tiene que preocuparse de agregar valor. ¿Cómo agrega valor uno? Cuando ayuda a mejorar procesos, a simplificar procesos, cuando uno ayuda a que la empresa venda más, a que uno ayuda a que la empresa cueste menos, a que sea más rentable la empresa, cuando uno ayuda a solucionar problemas. Cuando uno trabaja en estos temas en la empresa y se hace conocido por eso, la empresa va a preferir retenernos, va a tratar de retenernos, va a tratar de contar con nosotros. Pero además, la gente en nuestro entorno tiene que saber para qué somos buenos, porque el 80% de los empleos se consiguen a través de la red de contactos. Entonces nosotros entramos a trabajar en una empresa, pero siempre debemos tener un plan B. Tenemos que estar listos para que si esta empresa, por un motivo X, una reestructuración, o nos cambian de jefe y al nuevo jefe no le gusta nuestra cara, no encaja con nosotros o no encajamos con él o ella, entonces podamos tener trabajo en otro lado. Entonces repito, el 80% de los empleos se consigue a través de la red de contactos. ¿De cómo nos ven? Si la gente usa las redes sociales y en todas las fotos que salimos en las redes sociales salimos con una botella en la mano, con un vaso de licor en la mano, la gente se va a llevar la impresión de que somos alcohólicos. O sea, porque percepción es realidad. Entonces tenemos que ver también cómo salimos en las redes sociales, haciendo qué, ¿no? Porque si nos ven borrachos, caídos en el suelo, hay menos posibilidades de conseguir un empleo. O sea, no solamente tenemos que ser buenos, sino tenemos que parecer que somos buenos. Manuelito, acá has hablado de dos conceptos importantes. Uno, que nos definas qué es lo de la red de contactos, y dos, el uso de las redes sociales para el posicionamiento laboral. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cada uno? Red de contactos. ¿Qué es una red de contactos? A ver, yo a la red de contactos prefiero a veces llamarle capital social. No está dado por una cantidad de dinero que uno tenga, sino por la cantidad de gente que uno conozca. Y vamos a llevarlo a otro tema. Si una persona se cría en un barrio chiquito y todos los contactos que tiene son en ese barrio chiquito, se va a terminar casando con alguien de ese barrio chiquito. ¿Entiendes? Pero si una persona circula por otros barrios, va al colegio, va a la universidad y va por otro lado, va a tener más posibilidades de escoger una pareja, ¿no? Y en realidad, para escoger pareja, yo también diría que uno debería tener su perfil del puesto, ¿no? O sea, cómo debería ser la pareja con la cual uno se quiere casar. Y hay gente que hace eso, muy poca gente hace eso, y termina casándose con la persona, digamos, que era su perfil ideal, ¿no?
Entonces, la red de contactos es la herramienta más importante, o sea, la cantidad de parientes, amigos, conocidos, es la herramienta más importante para conseguir cualquier cosa en esta vida. Un novio, una novia, un libro, una medicina, la posibilidad de un viaje, una beca y un trabajo. O sea, lo que querramos conseguir, lo podemos conseguir a través de nuestra red social, de nuestra red de contactos, ¿no? Por eso es que uno tiene que asistir a matrimonios, bautizos, entierros, velorios, corte de pelo, a todo tipo de actividades, ¿no? Porque hay gente que es retraída y dice, no, a mí no me gusta juntarme con la gente. Ese es un problema. O sea, alguien que es así requiere un tratamiento psicológico, porque en mi opinión, alguien que no quiera relacionarse con los demás tiene un problema. Tiene miedo a la gente. Y si uno le tiene miedo a la gente, está mal. Porque es a través de la gente que vamos a hacernos conocidos. Entonces la gente tiene que saber para qué somos buenos. Entonces yo voy a tener más posibilidad de conseguir un empleo, voy a desarrollar mi carrera profesional en la medida en que más gente sepa quién soy y para qué soy bueno. Lo ideal es que la gente diga, oye, esta es la persona con la cual yo quisiera que mi hijo o mi hija se case, me gustaría tenerlo de jefe, me gustaría tenerlo de empleado, me gustaría juntarme con él, eso es, ¿no? Entonces ahí entra también el tema de la inteligencia social y cuáles son las características o las competencias que vamos demostrando en la vida, ¿no? Ser positivo. Si yo voy por la vida siempre comentando que me va bien, que estoy contento en mi trabajo, que estoy contento en todo, hay más posibilidades de que la gente se interese en mí. Pero si todos los días me encuentro con alguien y cuento que me va mal, que mi pareja no me quiere, que en el trabajo no me quieren, que mis amigos no me quieren, que mi papá no me quiere, entonces tengo menos posibilidades de ser una persona que pueda seguir desarrollándome, no solamente en la vida personal, sino en la vida profesional. Mira, qué interesante, otro de los aspectos interesantes que está hablando Manuel. Cómo debemos nosotros proyectarnos. Y otro tema acá, sobre todo para los muchachos, las redes sociales. Mire lo que ha dicho el Facebook, eso de que yo pongo una foto que estoy tomando con todos mis amigos. Señores, los empleadores entran a los Facebook. O sea, quítense la idea de que no, es solamente lo comparto con mis amigos. Falso. Y acá Manuelito puede corroborarnos ese tema y cada vez yo escucho más personas. Ya no necesito a veces corroborar muchas cosas porque entro al Facebook y me doy cuenta quién es esa persona. Así que, jóvenes, adultos, cuidado con el Facebook, cuidado con el LinkedIn, cuidado. Sepamos lo que estamos poniendo. Acuérdense que ese es nuestro marketing personal y borrar, como dice Manuel, la imagen que yo puedo proyectar es muy difícil muchas veces. A ver, Nadia, ¿cuál es el otro aspecto que tú estabas acá considerando? Sí, el aspecto físico, es decir, la belleza, influye en conseguir un empleo. ¿Por qué piden fotos, por ejemplo, en los currículum vitae? Nuevamente, como mencionaba hace un rato, el 90% de la gente que está en áreas de recursos humanos en las empresas no tiene la menor idea de lo que es recursos humanos y no tiene la menor idea de lo que es conseguir talento, no tiene la menor idea de lo que son las competencias que se necesitan para trabajar en una empresa. O sea, yo quisiera preguntarle, ¿cuántos de ustedes trabajan con la pinta, o sea, con su belleza en el trabajo? ¿No? A ver, doctor Lozada, usted... Salvo que sea modelo, pues nada más, es el único caso. ¿Qué necesita usted? O sea, porque usted es más bello o menos bello, ¿va a tener más pacientes o va a tener menos clientes? No, lo que quiere la gente es cuáles son tus destrezas, ¿no? Para que eres bueno, ¿no es cierto? Hay personas que pueden ser no muy agraciadas físicamente, pero que tienen la verdadera belleza que es la interior, que hace que esas personas sean sumamente atractivas. Una persona que es cariñosa, que es amable, que saluda, es mucho mejor en el trabajo y en todo en general que una persona que puede ser físicamente muy bella, pero que mira con desprecio a los demás, que no saluda, que se cree muy importante, ¿no? Se vuelven pedantes muchas veces las personas que son muy bellas. Bien, qué interesante lo que está también comentando nuevamente Manuel, que el tema de ser bello o bella no es relevante, sino la actitud que yo tenga, el querer realmente poner en juego mi belleza interior, ser amable, responder bien, tener una sonrisa esbozando cuando conozco a alguien, mirando a los ojos, aspectos de la comunicación no verbal que realmente hace, por un lado, que somos nosotros dar nuestra esencia humana, pero por otro lado, proyectar esa cordialidad. Nadia, ¿qué otra pregunta has desarrollado al respecto? Sí, ¿cómo se puede ayudar a los hijos, desde que son niños, a que sean exitosos en su vida laboral? A ver, culturalmente, en el Perú, tenemos muchos problemas y vienen desde la casa y desde el colegio. Nos han enseñado a ser modestos y una cosa es la humildad
y otra cosa es el exceso de modestia, ¿no? Que uno nunca debe hablar de uno no debe comentar las cosas que hace, los éxitos que tiene. Si queremos pasar de ser un país subdesarrollado a un país desarrollado, dentro de los muchos cambios que tenemos que hacer es comenzar a trabajar desde el hogar con nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos a que discutan, a que cuando no estén de acuerdo con nosotros nos presenten sus puntos de vista. Les tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser competitivos, a que cuando vayan al colegio sepan que están compitiendo, pero sanamente. No todos vamos a ser los número uno en el colegio. Y el sistema educativo peruano es un sistema completamente retrógrado, atrasado. Estamos 60 o 70 años detrás en el mundo, porque hay gente que puede ser no muy buena en matemáticas, pero son excelentes en arte. Puede ser no muy buena en lenguaje, pero son excelentes en el deporte. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñarles a nuestros hijos a que sean competitivos en aquellas actitudes, comportamientos o destrezas que ya tienen y que sean los mejores en lo que hacen. Y repito nuevamente, el que sean competitivos, que aprendan a competir, porque el mundo es un mundo hecho para competir y viene desde la prehistoria, ¿no? O sea, salían los hombres prehistóricos de sus cuevas y el primero que cazaba el animal era el que lo iba a llevar a su casa y tenía que competir con el que se había salido de otra cueva. Entonces, si vamos si queremos que nuestros hijos tengan éxito, tenemos que enseñarles a ser competitivos, tenemos que enseñarles a ser creativos, tenemos que escuchar sus ideas, tenemos que incentivar la creatividad en nuestros hijos, tenemos que incentivar el que usen su asertividad, el que discutan. Al final los padres son los que van a decidir, ¿no? Pero igual en la medida en que incentivemos a nuestros hijos a discutir, a conversar, a leer, ¿cómo le puedo enseñar a mi hijo a leer si yo no leo? O sea, tenemos que darles el ejemplo. O sea, lo más importante aquí es darles el ejemplo. He visto padres que le dicen a sus hijos, no tomen ni fumas, y el papá está con un cigarro en la mano y con una botella. O sea, que tengo que esperar a cumplir 18, ser mayor de edad para recién fumar y tomar, no. O sea, yo no puedo decirle a mis hijos que no tomen y no fumen si yo les doy un mal ejemplo, ¿no? Si yo borracho. Miren, qué importante, y ha hablado del tema de la familia, Manuel. ¿Por qué? Porque Manuel está diciendo que los padres lo que tienen que saber es transmitir valores, fortalecer la autoestima de nuestros hijos, manejar sus tiempos libres, fomentar la responsabilidad, no solamente en casa, sino también en su centro educativo, porque eso es lo que a ellos les va a hacer que formen competencias para la vida, entre ellas la parte laboral. Miren, qué importante, qué importante. Entonces, todos estos aspectos, realmente Manuel está diciendo que el hecho de que yo tenga empleabilidad es la consecuencia de, no la causa de, que parte desde el hogar. Así que, padre de familia, cuando eduquemos a nuestros hijos, eduquémoslos con responsabilidad, transmitiéndoles los valores que no solamente van a tener en casa, sino también en el trabajo, que eso es lo más importante. Nadia, sigamos con las preguntas de Manuel. Sí, en mi caso, por ejemplo, que soy joven, ¿cómo debería enfocar mi CV si tengo poca experiencia laboral? A ver, con una persona de tu edad, lo importante es que en tu currículum aparezcan actividades que has desarrollado. Por ejemplo, si una persona de tu edad ha estudiado en el colegio porque tu papá te pagó los estudios, si has estudiado en la universidad porque tu papá te pagó la universidad, pero no has hecho otras cosas, no has practicado, no has trabajado, vas a tener más problemas. Lo ideal en una persona joven es que demuestre, por ejemplo, que organizaba fiestas, que organizaba eventos, que organizaba espectáculos deportivos, que ha participado en actividades de bien social, porque lo que uno tiene que demostrar a tu edad, por ejemplo, es que tiene liderazgo, que tiene creatividad. ¿Cómo hacías cada una de esas cosas? O sea, ¿cuáles de tus competencias has utilizado? Tu capacidad de organización, tu creatividad, tu liderazgo. Si participabas en algún evento, ¿cuál era tu rol en ese evento? ¿Tú eras la que juntaba a las personas, la que ponía la movilidad, la que conseguía los auspicios? ¿Qué cosa es lo que hacías, ¿no? Porque una persona puede ser muy brillante intelectualmente, puede tener un IQ muy alto, pero resulta que el tener un IQ muy alto es algo que nos viene de software, ¿no? Es un software con el que nacemos. Pero hay personas que pudieran no tener un IQ muy alto, pero tienen una gran inteligencia social o habilidad para interrelacionarse, que eso es a la final lo que es más importante. O sea, lo que tú estás diciendo, Manuel, es que nosotros no tenemos que estar pensando en hacer un registro, porque lógicamente por la edad hay poca experiencia laboral, sino hacer un registro de todas estas actividades que muchas veces son extracurriculares. Así es. Por ejemplo, Nadia apoyaba mucho en el tema del ayudar a los chicos en el curso de inglés.
les ayudaba a organizarse, a aprender inglés. Eso, por ejemplo, ella lo puede considerar en un currículum. Eso tiene que estar en el currículum. Si ha practicado algún deporte, eso tiene que estar ahí, ¿no? O sea, qué tan competitiva ha sido en los deportes. Si ha participado en actividades así sociales, es importante que lo ponga, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, hacemos un breve espacio de tiempo para volver en Vida en Plenitud. Radio María, acortando distancias y uniendo corazones. Amigos de Radio María, si desean participar en nuestros programas, es muy sencillo. Solo tienen que llamar a nuestro número de cabina al 716-16. Esperamos tu llamada al 716-16. Continuando con nuestro programa Vida en Plenitud, teniendo como invitado a Manuel Cubas. A ver, Nadia, ¿qué otra pregunta tienes para Manuel? Sí, en el caso de los jóvenes que a veces no sabemos tanto, digamos, como los adultos por nuestra edad, ¿cuál es la imagen personal que uno debe proyectar en una entrevista? A ver, muchas veces los jóvenes creen que pueden ir a una entrevista vestidos de la misma manera como van a sus reuniones con sus amigos o como van a una fiesta, ¿no? Y yo recuerdo el caso de mi hijo. Se presentó cuando estaba todavía en la universidad para una práctica y se presentó junto con unas 20 personas, ¿no? El único que fue con terno fue él, ¿no? ¿A quién contrataron? A él, pues porque estaba con un terno y con el pelo corto, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que entender es que esa apariencia que uno usa en el día a día no es la misma que va a usar en el trabajo, ¿no? O sea, todavía en el mundo laboral hay mucha discriminación hacia alguien que se presenta con piercings o con tatuajes o digamos con esos peinados, con los pelos parados, que pueden estar muy de moda entre los jóvenes y no es que los critiquen, pero en el trabajo lo que están buscando son personas que se adapten a la cultura. Los jóvenes lo que tienen que entender es, en esta empresa en la que voy a trabajar, qué tipo de cultura tienen, cómo se viste la gente, cómo se comporta la gente, cómo saluda a la gente. Y lo otro que tienen que a veces hay gente que me dice, pero no tengo plata para un terno. Bueno, alquílate un terno, pues. O sea, tienes plata para irte a la fiesta y para gastar en trago el fin de semana, pero no tienes plata para alquilar un terno. Alquílate un terno para conseguir el trabajo, ¿no? Y lo otro es que tienen que demostrar energía, entusiasmo y éxito. La energía, cómo se demuestra en la forma que uno camina, cómo saluda, cómo da la mano, la sonrisa. O sea, una persona... ¿Ustedes a quién prefieren contratar? ¿A una persona que camina despacio, lento, con el cuello caído? ¿O a una persona que entra caminando con energía, rápido, con firmeza, que da la mano fuerte sin apretar tanto, ¿no? El entusiasmo está a la hora de la entrevista cuando uno cuenta sobre las cosas que ha hecho. Y participé en un programa social de la iglesia. Entonces uno tiene que moverse, uno tiene que mover los brazos, tiene que demostrar ese entusiasmo en el lenguaje corporal. El lenguaje corporal es muy importante. Y los jóvenes no tienen por qué tenerle miedo a una entrevista, porque el entrevistador probablemente está tan nervioso como el entrevistado. El entrevistador también tiene que tomar una decisión de a quién escoger. ¿Y a quién va a escoger el entrevistador? Va a escoger a la persona que le caiga mejor, aquella persona que haga un mejor encaje, que sienta que hace un mejor encaje con él o con ella y con la organización, ¿no? Y tiene que hablar siempre con éxito de su vida, no contar las desgracias que le han ocurrido en su vida. Si de repente dentro de esas desgracias está el que falleció el papá o la mamá y tuvo que
y tuvo que estudiar de noche, tuvo que trabajar de día y estudiar de noche, eso sí se puede contar. Bueno, mi padre falleció y entonces yo tuve que hacerme cargo de mis hermanos, entonces yo trabajaba de día y estudiaba de noche. Ese es el tipo de cosas que demuestran que esta es una persona que si uno la contrata y uno le da una tarea, le da una misión, la va a conseguir. Frente a personas, ¿y por qué no estudiaste? Es que se murió mi papá. ¿Y qué cosa hacías? Jugaba fútbol todos los días. Oye, a no ser que te vayas a dedicar al fútbol como profesión y puedas ganar millones de dólares, sí. Pero de lo contrario, lo que uno tiene que hacer es hacer que las cosas ocurran. O sea, la gente más exitosa es aquella que hace que las cosas ocurran. La gente que planifica, tiene una visión y hace que esa visión se cumpla. O sea, tener una visión requiere que luego le pongamos patitas a esa visión. Y las patitas son los pasos que tenemos que dar en el día a día para poder ser exitosos. Manuel, un tema que de alguna manera siempre es polémico, el currículum. Currículum al peso versus currículum de alguna manera de dos caras. ¿Cuál es lo que yo debo considerar ahora? A ver, hoy en día el currículum que se utiliza tiene como máximo 2 hojas. Si es una persona muy joven, por ejemplo, con una sola hoja es suficiente, pues no tiene experiencia laboral, pero debe estar máximo 2 hojas y basado en logros, en números, en qué es lo que uno ha hecho, qué cosa ha conseguido. Incremento de las ventas de tanto por ciento, reducción de costos, simplificación de procesos, pero siempre con números. ¿Qué fue lo que uno hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Y cuál fue el resultado en números? Los currículos muy extensos no ayudan, porque por otro lado, la gente ya no lee. O sea, la gente lee muy pocos libros. Entonces la gente se cansa de leer currículos muy extensos. Hay gente que cree que porque su currículum tiene 7, 8, 10 páginas es mejor. Bueno, una vez conversaba con un ejecutivo el que lo estaba asesorando y me decía, pero fíjate, he ido al tal ministerio, ahí me han pedido que mi currículum tenga 20 páginas. Claro, nuevamente, pues los ministerios están en la edad de piedra. Esos ni siquiera cuentan en el 90% que sea yo, esos están peores. O sea, esos se quedaron ya en la edad de piedra en temas de manejo de selección y de recursos humanos, ¿no? O sea, simplemente no tienen la menor idea de qué es lo que están haciendo ni hacia dónde van. Estoy buscando trabajo. ¿Cómo organizo o cómo debo organizar una red de contactos? Tú en algún momento me decías que buscar trabajo es un trabajo. ¿Cómo debe ser mi organización? A ver, lo primero que tengo que saber yo es para qué soy bueno, cuáles son mis competencias, en base a lo que he hecho a lo largo de mi vida. Si soy muy joven, en base como mencionaba hace un rato, si yo he organizado deportes, he liderado proyectos, he hecho este tipo de cosas, tengo capacidad probablemente de liderazgo, de creatividad, en fin, ¿no? Una vez que sé para qué soy bueno, o sea, si ya tengo experiencia laboral, tengo capacidad de análisis, nuevamente de liderazgo, de creatividad, cómo he conseguido los logros que he obtenido, el siguiente paso es hacer una lista de toda la gente que he conocido a lo largo de mi vida. Todos mis amigos, parientes, conocidos, parientes de mi novio, de mi novia, de mi esposo, de mi esposa, profesores, si soy hipocondriaco el médico, si tengo perro el veterinario, ¿no? Si voy al banco, la persona que maneja mi cuenta en el banco. Todas esas son personas a las cuales debo incluir en mi lista de contactos, ¿no? Y luego tengo que preparar un guión de lo que le voy a decir a mis contactos. Porque lo que hay que hacer es llamarlos por teléfono. Yo tengo que llamar a todos mis contactos. Vamos a suponer que tengo un amigo que trabaja en una naviera. Y entonces lo voy a llamar. Hola Pedro, ¿cómo estás? Te habla Manuel Cubas. Nunca Manuel, porque ¿cuántos Manueles conocerán? Te habla Manuel Cubas y nos conocimos en tal sitio. Siempre hay que hacer la relación, establecer la relación de dónde conocemos a la persona, porque cuando llamamos a alguien sabemos a quién estamos llamando. Pero la persona está está distraído y de repente no sabe quién es. Entonces siempre hay que explicar. ¿Quién te habla? Manuel Cubas, ¿no? Y estoy evaluando la posibilidad de trabajar en una empresa naviera. Y como tú estás ahorita en una de ellas, me gustaría visitarte 15 minutos, te garantizo que no te quito más de 15 minutos, para contarte las cosas que he hecho yo y cómo creo que pueden aplicar mis logros en una empresa naviera. ¿Cómo estás en las próximas semanas para visitarte? ¿No? Y cuando llego donde la persona, lo que tengo que decir, oye Pedro, muchas gracias por recibirme a las 9, porque a las 10:30 tengo otra reunión en Miraflores. Con eso le voy a dar 2 mensajes. El primero de ellos es que estoy ocupado porque tengo otra reunión, y el segundo es que no me voy a quedar 2 horas a quedarme mirándolo con cara y cordero degollado a ver si tiene un trabajo para mí. Conseguir un trabajo es mi responsabilidad, no es responsabilidad de mi red de contactos. Lo que yo tengo que hacer cada vez que visito a alguien de mi red de contactos es contarle qué cosa es lo que he hecho, para qué soy bueno, para que esta imagen, y con números, para que esta imagen se le quede grabada a la persona. Puede ser que justo en ese momento, eso sería como sacarse la tinca, estén necesitando a alguien como yo y me digan quédate a trabajar. Pero lo más común es que ese día, esa semana, en los siguientes 2 o 3 meses,
esa persona a la que hemos visitado se encuentre con alguien que está buscando una persona como nosotros y nos llame. Esa es la forma en que trabajan los programas de recolocación estratégica, por ejemplo, que tenemos nosotros a través de Career Partners. ¿Ya? Y dime, Manuel, y cuando yo enfrento en sí la entrevista, Sí. acá viene la pregunta de Nadia. Sí. ¿Cuáles son los tips para enfrentar una entrevista laboral exitosamente? A ver, lo primero que uno tiene que saber es esta empresa a la cual me estoy, que me está entrevistando, ¿a qué se dedica? Porque de repente nos pregunta, oye, ¿tú sabes nosotros a qué nos dedicamos? Sí, ustedes hacen galletas. No, no hacemos galletas, hacemos clavos. Si comes uno te vas a morir, pues, ¿no? O sea, hay que saber muy bien, hay que entender a la empresa, ¿no? Hay que conocerla, hay que haber averiguado. Hoy en día, pues, hay un montón de formas de ingresar a obtener información. Lo segundo es haberse mentalizado desde el día anterior en que al día siguiente nos va a ir bien en la entrevista y levantarnos pensando en que nos va a ir bien, porque la forma en que pensamos condiciona nuestra actitud. Si nosotros nos levantamos de forma positiva, vamos a tener una actitud positiva, ¿no? Tenemos que asegurarnos que estamos perfectamente tranquilos para la entrevista, que estamos seguros de qué cosa es lo que sabemos, lo que conocemos, qué es lo que vamos a hacer, y ir a la entrevista preparados a responder cualquier pregunta. Y si nos preguntan A, responder A. Porque a veces vamos a una entrevista, nos preguntan A y resulta que le hablamos una hora. A veces nuestra desesperación por conseguir el trabajo hace que hablemos mucho. Y eso distrae a la persona. Los seres humanos podemos hablar a 125 o 150 palabras por minuto, pero procesamos 500. Entonces, si yo le hablo mucho rato a alguien de algo que no tiene sentido, que lo está aburriendo, la persona va a ponerse a pensar muy bien qué hora es, son las 11, qué hora de almuerzo hoy día en mi casa, tengo que ir a pagar mi cuenta al banco, etcétera. Entonces ya lo perdimos. Entonces nuestras respuestas tienen que ser muy claras y concretas. O sea, si nos preguntan ¿para qué eres bueno? Mira, tengo habilidad para identificar áreas de oportunidad de crecimiento del negocio a través del incremento de las ventas. Por ejemplo, en mi último empleo ayudé a incrementar las ventas en 25% a través de X, Y, Z. En mi empleo anterior incrementé las ventas en 10% a través de esto, esto y esto. Lo tenemos que saber para qué somos buenos. O sea, tener un buen autoconocimiento. No, si no nos conocemos, estamos mal. ¿Y por qué saliste de tu empleo anterior? Ah, porque mi jefe era un desgraciado. No, no se puede decir eso. Aunque hayamos salido de nuestro empleo por pelearnos con el jefe, lo que tenemos que responder es, salí de mi empleo anterior por una diferencia de opinión con mi jefe con respecto a la estrategia del trabajo. Se acabó. Con eso ya le estamos diciendo que no nos llevamos bien con el jefe. Porque si yo hablo mal de mi jefe y él se entera, va a hablar muy mal de mí también, ¿no? Nos arriesgamos, en Nos realidad. arriesgamos. ¿Por qué quieres trabajar acá? Si hemos analizado la empresa, bueno, ustedes son una empresa que se dedica a esto, que esta es la cultura que tienen, estas son sus políticas de desarrollo de la gente, y la verdad es que yo me sentiría muy contento de trabajar con ustedes. Y mientras estamos en toda la búsqueda laboral, es bueno, por ejemplo, que iniciemos ciertos estudios, o es sencillamente me aboco totalmente a la búsqueda del empleo, o también sigo perfeccionando ciertas competencias. Se puede combinar las dos cosas, ¿no? O sea, pero hay que manejar los tiempos. O sea, conseguir un empleo es un trabajo de tiempo completo. Uno tiene que levantarse a las 6 de la mañana, hacer un deporte, porque el hacer deportes en la mañana lo que hace es te pone activo. Y entonces te ves mucho más activo que si no lo has hecho. Tomas tu desayuno, te bañas, te vistes y sales a tu primera entrevista de contacto, ¿no? O sea, uno tiene que tener entre 5 y 7 entrevistas personales de contacto. Nada de por correo, porque hay algunas personas que se escudan en el correo y comienzan a mandar mails. No es así. Yo tengo que entrevistarme con la gente personalmente. Y entre entrevista y entrevista me voy a un café que tenga internet y de ahí hago mis llamadas telefónicas y voy haciendo mis entrevistas, voy consiguiendo las entrevistas para los siguientes días o las siguientes semanas, ¿no? Y eso es, uno tiene que regresar a su casa a las 9, 10 de la noche cansado después de haberse entrevistado con 5 a 7 personas. ¿Y cuál es la proporcionalidad, por ejemplo, para lograr una entrevista de trabajo? ¿Hay proporcionalidad de acuerdo al número de currículum que envío, al número de entrevistas que tengo? ¿Cómo es? ¿Hay criterios al respecto? A ver, en promedio, 11 llamadas telefónicas te llevan a conseguir una entrevista de contacto. Porque llamas a alguien, no está en el baño, está en reunión, está de viaje, está de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser persistente, o sea, la persistencia es muy importante. 11 llamadas telefónicas te llevan a una entrevista de contacto. 12 entrevistas de contacto te llevan a participar en un proceso de selección. Y 13 procesos de selección, participar en 13 procesos de selección te llevan a recibir una oferta. Y lo ideal es que uno pueda recibir varias ofertas de empleo para escoger. No se trata de que, bueno, me ofrecieron el primer trabajo y ya, bueno, ¿de qué cosa es? Bueno, es enterrador en el cementerio tal. No, pues, o sea, uno tiene que conseguir el trabajo que uno quiere.
rol de la familia. La persona está casada, ¿cuál debe ser el apoyo que tiene que darle la familia, los hijos, con respecto a tenemos que tener alguna actitud en especial? Le debemos decir, oye, mira, nunca haces nada, o nosotros tenemos que tener un rol de repente mucho de comprensión al respecto, porque es un momento difícil para la persona que no está teniendo un trabajo. La persona que se queda sin empleo sufre un golpe muy fuerte, o sea, sufre una depresión muy fuerte, pierde la autoestima, pierde el rumbo, se siente completamente desorientada, entra en temas desesperados, y si es un hombre, aunque la mujer trabaje y gane más que el hombre, la mujer siempre considera que el hombre es el que tiene que proveer los insumos principales de la casa, pagar el agua, la luz, el alquiler, la hipoteca, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando el hombre se siente así, digamos, derrotado por haberse quedado sin empleo, a veces se quiere quedar en la casa. Entonces la mujer lo comienza a maltratar. Oye, ya que está sin hacer nada, lleva a los chicos al colegio, y arregla el baño, ponte a pintar, limpia el jardín, etcétera, etcétera. Por eso es que el hombre no debe estar en la casa. O sea, un hombre que se queda sin empleo tiene que salir desde las 8 de la mañana a hacer su red de contactos. Y tiene que estar todo el día en la calle, ¿no? Y si se encuentra con algún conocido en la calle, lo saluda, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pero no quedarse una hora conversando con él, sino preguntarle dónde está, cuáles son sus teléfonos. Te voy a llamar porque ahorita me estoy yendo a una entrevista. Aunque no tenga ninguna entrevista, ¿no? Pero lo que uno tiene que dar es la imagen siempre que está ocupado. Cuando uno está ocupado, la esposa lo va a ver con otros ojos. Porque además los procesos van a aparecer. Y entonces va a estar uno contento de tener procesos. Pero si uno se queda en su casa, yo no he visto nunca que alguien sentado en su casa, un trabajo entre por la ventana. Los trabajos no entran por la ventana. O sea, los trabajos están ahí. Yo le diría, hoy en día hay mucho trabajo para gente. Pero no hay trabajo para todos, pero sí hay trabajo para los buenos. Y los buenos no son necesariamente los mejores, sino los que llegan primero, los que hacen red de contactos y se venden mejor. O sea, tienen una buena actitud en la entrevista, ¿no? Mira, qué interesante lo que tú estás diciendo. O sea, buscar trabajo viene a ser una actitud realmente. Es una actitud. O sea, y que no es que yo digo, ya busqué, ya hice mis contactos del día, sino estar permanentemente también viendo oportunidades cuando yo estoy de alguna manera. ¿Y cuáles tú crees que son a veces las limitaciones que nosotros nos ponemos para hacer una adecuada búsqueda laboral? A ver, la principal limitación está en que nos da vergüenza que la gente se entere que estamos sin trabajo. Y yo diría, vergüenza se puede tener de otras cosas. Una no la voy a tocar porque me han dicho que no la toque porque es discriminación. Y la otra es ser ladrón, ¿no? Y tenemos hoy en día, si vemos presidentes regionales reelegidos, congresistas, y tanta gente en la política que no tiene vergüenza de estar donde están, ¿por qué voy a tener yo vergüenza de decir que estoy sin empleo? O sea, todos en algún momento dado nos vamos a quedar sin empleo, vamos a cambiar de trabajo 10 o 12 veces en la vida. Mira, bueno, y Manuelito, habiendo hecho todo ¿tienes alguna reflexión tú que nos puedas brindar al respecto, una reflexión final para nuestros radioyentes con respecto a qué puntos para ti son los más importantes en esta vida laboral? ¿Cuál sería tu reflexión al respecto? A ver, lo más importante es tener una actitud positiva, siempre hablar en forma positiva, nunca hablar de temas negativos. Nunca hablar de que nos ha ido mal o nos va mal en la vida, nunca. O sea, eso tiene que quedar en el pasado. Uno tiene que tener una actitud positiva, tiene que tener un plan estratégico, o sea, tenemos que tener un plan de a dónde queremos llegar. El ser humano es el único animal que puede soñar con el futuro y hacer que este futuro se cumpla. Somos los únicos. Y la inteligencia emocional es una característica importantísima en el trabajo. Ya, interesante Bueno, Manuel ha hablado de un tema fundamental que es la actitud en la búsqueda laboral, que eso es lo que tenemos que tener en la cabeza. Bueno, Nadia, tus últimas palabras. Bueno, que uno debe tener siempre una buena red de contacto. Todo el mundo es importante para conseguir un trabajo. Bueno, mis queridos radioyentes, este ha sido un programa más de Vida en Plenitud. Hemos tenido un invitado de lujo, el señor Manuel Cubas, que nos estaba hablando de la empleabilidad. Hemos hablado de la actitud para buscar el trabajo, de lo que son las redes de contacto, de qué tenemos que tomar nosotros en consideración. Espero que estos tips de ayuda pues nos sirvan a todos nosotros para poder encontrar siempre un mejor empleo. Bueno, su servidor, doctor Hugo Lozada, hasta un próximo programa. Muchas gracias.
Has estado en sintonía de Vida en Plenitud. Un espacio pensado para ti en Radio María. Agradecemos al doctor Hugo Lozada Roca, quien estuvo con nosotros en el programa Orientación Psicológica en el espacio Vida en Plenitud, y tuvo como invitado al señor Manuel Cubas, gerente general de una consultora especializada en la selección de personal. Radio María, una voz católica en tu casa.